Señor, gracias, Señor. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu espíritu aviva nuestros sentidos espirituales y nuestros sentidos físicos estarán atentos a toda la enseñanza que tú tienes preparada para nosotros hoy. Gracias, Señor, porque cada semilla que tú siembras en nuestro corazón va a dar fruto abundante porque estamos atentos para agradarte en todas las cosas y hacer aquello que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo para que hiciéramos nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, bendiciones a toda la iglesia, a cada uno de los miembros, a estos hermanos que están conectados ahora, en el nombre de Jesús. Llénalos de tu favor, de tu misericordia y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, bienvenidos. Pues vamos a preparar ahora la enseñanza que tenemos por acá. Voy a hacer algunos ajustes, nada más. Bien. Pues es el tema, iniciamos la semana pasada el tema que es muy importante porque dentro de todas las cosas que son vitales, y repito, vitales en la vida espiritual es la oración, es la comunicación con Dios. Es algo que no podemos, no es una opción, es un privilegio que podamos platicar, hablar con el Señor. Y vamos a empezar a continuar, pero ahora vamos a bajar a otra profundidad, a un nivel que tiene que ver con una enseñanza con respecto a lo que el Señor les estaba enseñando a sus discípulos, que somos nosotros también, y que quiere que tomemos en cuenta. La oración más perfecta que Jesús nos enseñó es una base perfecta, santa, justa, pero en su debida medida. No es una repetición de frases, como ya lo hemos visto, pero es profundidad en la relación con el Señor y tener en cuenta lo que realmente el Señor quiere enseñarnos. Bien, pues así como la muerte no se refiere solamente a dejar de existir físicamente, sino que a no tener comunión con Dios, esa es la muerte espiritual, aunque se sigue existiendo. Si no tenemos comunión con Dios, los impíos no tienen comunión con Dios, no escucha sus oraciones, pero conoce los corazones de aquellos que son incrédulos, como lo fuimos todos nosotros. Pero cuando dejamos de tener una comunión con Dios a través de la oración, estamos apagando nuestro espíritu, apagando el Espíritu Santo en nosotros y debilitando nuestro espíritu. Cuando la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, y eso lo dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. De hecho, el versículo completo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El sacerdocio, todos somos reyes y sacerdotes. Entonces es básico el conocimiento de la palabra, pero el conocimiento de del tema que vamos a ver hoy también nos llama la atención. Debemos entender ese perecer a la falta de vida, de gozo o de propósito en lo que se hace, porque lo haríamos como mecánicamente, como lo hacíamos antes de tener al Señor. La vieja naturaleza empieza a tomar su lugar nuevamente y empieza a debilitarse en nuestra vida espiritual. Es a lo que se refiere aquí. Por ejemplo, la gran mayoría de cristianos reconocen la importancia y la necesidad de oración, como lo hemos comentado, pero al indagar cuántos lo practican, el número se reduce, y al preguntar cuántos lo disfrutan y se sienten bendecidos al hacerlo, el número es más pequeño aún, porque muchos lo hacen ante una necesidad, ante una religiosidad de repetición solamente, pero no profundizando en el significado, en esa relación, en ese estar en la presencia de Dios, hablando con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan poco valorada la oración? ¿Por qué es tan débil en la vida espiritual de los creyentes, de muchos creyentes, la oración? No es porque los cristianos no quieran orar, sino por falta de conocimiento.
Ese es el problema. El conocimiento. Por eso empecé con el versículo de Oseas 4:6. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No de lo que es la oración, no de lo importante que es la oración, ni siquiera de los beneficios de la oración, no, no de eso, sino que pasa lo que nos advierten tanto Jesús como Pablo. Veámoslo. Mateo 26:41, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este es un mandamiento del Señor. Estén atentos, alerta y oren para que no caigan en tentación. El estar atento y orar evita que caigas en tentaciones, evita que lleves a luchar para no pecar. Pablo dice en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Siempre es una lucha constante entre la carne, que es la antigua naturaleza, contra la nueva naturaleza del espíritu que nos fue avivado. El Espíritu Santo nos, al salvarnos, al aceptar a Jesucristo como que somos pecadores y arrepentirnos y recibir a Jesús en nuestro corazón, recibimos el sello del Espíritu, recibimos al Espíritu Santo habitando en nosotros, que aviva nuestro espíritu en la medida de que le demos lugar para obedecer lo que dice la palabra. Así es que siempre es una lucha continua. Estos dos versículos de Mateo 26:41 y Romanos 7:18 claramente dan la base de la importancia de la oración para no ser vencidos por la naturaleza carnal. Cuando tengas problemas y digas, es que no puedo, es que no sé, es que sí tengo la intención, pero se frustra. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu lectura de la palabra y cómo es tu vida de oración? ¿Qué tan fortalecida está tu vida de oración? ¿Cómo es la realmente? ¿En qué te enfocas en la oración? Veamos más. Bien. Vemos que aunque hay la buena intención, el deseo y la disposición, la carne frustra esas intenciones. Por eso Jesús advierte y Pablo confirma o reafirma, vamos a decir, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no es el cuerpo físico, por supuesto, no es lo que nosotros vemos, tocamos, sentimos, donde están nuestros sentidos físicos. Cuando la Biblia habla de la carne, se refiere a un sistema de valores, la naturaleza pecaminosa, el hombre de pecado, el pecado que vive en mí, etcétera, todo lo que aparece en la Escritura en diferentes porciones. Una forma de pensar de acuerdo a las perspectivas y filosofías humanistas que son contrarias a la voluntad de Dios. Esa es la cultura actual, las doctrinas extrañas, las filosofías huecas que pretenden alimentar entre comillas, pero realmente lo que están haciendo es robando, extrayendo nuestra verdadera vida, que es la vida que el Señor nos dio. La pagan, la roba, como platicábamos este domingo. Un ejemplo, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que hay en tu pensamiento? ¿Qué es lo que mayormente ocupa tu mente? ¿En qué estás pensando? Una mente carnal aparece todo esto que está en esta imagen. Esto es lo que normalmente, ¿cuántas horas al día ocupa esto tu mente? Todo esto que se está hablando ahí. Si ustedes ven en la parte inferior, casi en la figura humana que aparece ahí, casi en el cuello, arriba donde dice la mente, ahí está Dios y la iglesia. Todo lo demás está lleno de los valores del mundo, a lo cual le dedicamos más tiempo, más atención que realmente a la palabra y a la oración. Allí se queda esta imagen, vamos a seguir adelante. Es por eso que al evaluar el tiempo, las palabras o los sentimientos expresados en la oración, ese sistema de valores y de pensamiento y patrón de pensamientos dice, al evaluarla, no lo estás haciendo bien. No sientes la presencia de Dios.
Esto es pérdida de tiempo, nada va a cambiar. No has orado lo suficiente para entrar a la presencia del Señor, etcétera. Sistema de valores del mundo, porque es un sistema entrenado a ganar o merecer las respuestas por obras. Por eso esperan más de los sacrificios y las penitencias. Estamos acostumbrados a sufrir para obtener, a batallar para obtener, para recibir. El Señor por gracia nos da la oración como una vía de comunicación con Él. Y realmente muchas personas enfocan la oración desde este punto de vista. No es que no estoy haciéndolo bien, no es suficiente, no entro en la presencia de Dios. En contraposición a esa mentalidad y las exhortaciones anteriores está esta declaración del apóstol Pablo. Porque Dios, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa eso? ¿De qué se trata esto? Antes de entrar de seguir adelante en este examen de lo que nos habla este versículo, vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque nos has dado todo lo que necesitamos para ser fieles, para crecer, para ser santos. Todas las bendiciones espirituales lugares celestiales nos fueron dadas por ti, Señor. Y eso es por pura gracia. De tal manera que tenemos capacidad, tenemos la oportunidad de entrar al trono de la gracia para obtener misericordia, para el oportuno socorro. Y eso significa que estar en tu presencia, Señor, estar frente a ti. ¿Por qué? Porque nos hiciste hijos, nos adoptaste como hijos, Señor. Y por eso eres nuestro Padre, por eso la enseñanza de hablar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias, Señor. Queremos profundizar cada vez más en esto para captar todo aquello que tú quieres sembrar en nuestro corazón, instalar en nuestra mente, Señor. ¿Qué Dios tiene que hacer para que sintamos el deseo de orar? Entendiendo que Dios nunca contradice su palabra y que respeta nuestro libre albedrío también. No contradice su palabra, pero hay un libre albedrío, una libertad de la que hablamos, una necesidad de dominio propio o autogobierno. Tenemos que llegar a entender que la forma en la que Él lo hace es por medio de renovar nuestra forma de pensar. Toda esa imagen que vimos con una cabeza llena de pensamientos que roban toda la capacidad del ser humano. Por ejemplo, el pueblo de Israel tenía miedo de acercarse a Dios y de oír su voz. Así, tal cual. Tenían temor, más bien terror a acercarse. Para ellos, en lugar de que eso fuera una bendición, temían que sería su muerte. Era en el pasaje de Éxodo, que les voy a describir enseguida, se acercaban a la montaña, rodeaban la montaña donde estaba la presencia de Dios y solamente subía Moisés porque el pueblo tenía temor. Dice Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ese era el concepto, el triste concepto que tenían. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Esta era la situación de la relación del pueblo de Israel para con Dios. Y claro que el Señor los había sacado, los había elegido como pueblo amado, los había liberado de Egipto con todas las plagas, las manifestaciones poderosas que hizo. Los sacó y pasaron en seco por el Mar Rojo. Los alimentó con maná, con pan del cielo, los cubrió con una nube que los acompañaba y un fuego en la noche, una columna de fuego que además de iluminar daba el calor necesario en ese desierto por el que iban. Pero esa era la situación del pueblo de Israel. Ahora, en cambio a nosotros se nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono
de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es también una forma en la que el Señor nos dice, vengan, acérquense con confianza al trono donde está un rey de la gracia, para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hace la diferencia? ¿Es acaso que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo? ¿Es eso? No. La respuesta contundente es no. No es así. Pero el entendimiento de su voluntad para con nosotros es diferente. Es diferente. Ya sabemos que todo obedece a un plan perfecto, una cronología, una línea de tiempo para el plan de Dios en donde se iba cumpliendo, pero Dios buscaba a su pueblo y el pueblo se rebelaba contra él, se rebelaba de tal manera que Dios tenía que manifestarse con poder para que tuvieran temor de alejarse e irse tras los ídolos que habían adoptado en Egipto. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Ellos traían sus ídolos, tan es así que cuando Moisés tardó arriba en la montaña hablando con Dios, ellos volvieron a edificar un ídolo y hicieron fiesta y lo adoraron. Con esa base, pasemos entonces a considerar algunos elementos que nos ayudan en el proceso de renovar nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento y de conocer más la voluntad de Dios en cuanto a la oración. Por eso digo, este es otro nivel. Estamos profundizando en lo que ya habíamos empezado la semana pasada. Vamos a seguir comentando, vamos a ver aspectos importantes en cada uno de los puntos. Enséñanos a orar. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él lo estaba haciendo. Le piden, enséñanos. Jesús lo estaba practicando. Jesús daba testimonio a través de sus acciones. Para entender esta petición, debemos recordar que a los discípulos, lo mencionamos en parte en la semana pasada, que a los discípulos de Jesús, como a todos los judíos, se les enseñaba a orar desde niños, desde el principio. Además de que al ser seguidores de algún rabino, este también les enseñaba algún sistema o forma de oración. Ellos tenían el sistema de oración desde el principio, pero ¿qué fue lo que ellos vieron? Que vieron en Jesús, que contrastaba con lo que ellos hacían en la oración. Entonces, ¿por qué el discípulo pide que les enseñe a orar? Que se les enseñe a orar. Ellos sabían cómo cumplir con el rito de la oración y valoraban la oportunidad de clamar a Dios, pero miraban en Jesús una actitud y una comunión diferente que la que ellos experimentaban. Hay algo raro en el maestro. El Señor no ora como los fariseos, como los rabinos, como se nos enseñó. Eso es lo que ellos veían. La respuesta que Jesús da se encuentran los diferentes elementos que necesitamos implantar. Repito, implantar en nuestra mente para que entendamos la oración en otra dimensión. Que esa es la intención con este tipo de oración. Esa es la intención. Así es que, y podemos poner el intelecto, las emociones, las circunstancias y nuestras propias inclinaciones en su orden correcto, no en la revoltura que vimos en esa imagen de la mente carnal. Bien. Permitiendo así que Dios produzca en nosotros tanto el querer como el hacer. Nuestra parte es la disposición y estar en búsqueda de enséñanos, Señor, a orar. Bien. Vamos a empezar con eso y quiero hacer una oración. Señor, que nuestros corazones estén abiertos para entender que la mente de Cristo se desarrolle de tal manera que eso quede, que podamos absorber la enseñanza que tú les diste a ellos, pero que trasciende, porque tu palabra no tiene época, porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, es eterna. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros, por amarnos tanto que nos quieres enseñar también como lo hiciste con tus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén.
Vosotros, pues, oraréis así. Notemos que en las palabras iniciales de Jesús, después de advertirles, en versículo anterior, que no usen vana palabrería ni repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. Eso les había dicho ya. No quiere repeticiones. Eso es lo que les dijo. Vanas repeticiones vacías, repeticiones vacías. Él les dice, vosotros pues oraréis así, implicando con eso no que repitan las palabras, no que las repitan, sino que capten el concepto, los elementos que deben incluir en su mente y corazón para que su oración sea efectiva y fructífera. De nada sirve acumular muchas veces la repetición de la oración modelo que él enseñó, 5 veces, 6 veces, creyendo que con eso acumulamos puntos para obtener un beneficio de lo que estamos pidiendo. Vano es esas repeticiones, vanas. No tienen sentido, no van a ser escuchadas y Dios no va a recibir esas vanas repeticiones porque lo dijo el Señor Jesucristo. No uséis de vanas palabrería ni repeticiones. Es por eso que al Padre Nuestro se le llama más correctamente la oración modelo. Es un modelo a seguir. No es una forma de repetición, no es una poema, se puede decir, un escrito que hay que leerlo y leerlo, algo como lo hacen en las otras religiones, como veíamos la semana pasada. Es como un bosquejo que muestra el cómo orar. Estos son los componentes de la oración que al decirlo con las palabras de Jesús debemos entender en nuestra mente realmente el significado y aplicarlo correctamente en nuestra forma de orar. Pues es ahí donde todos necesitan ayuda, como dijo, o todos necesitamos ayuda, como dijo Pablo. Todos. Romanos 7:18 dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No el hacerlo. El querer hacerlo está en todos. Todos queremos. Sí, yo quiero orar, yo quiero hablar con Dios, yo quiero expresarle a Dios todo lo que traigo. Pero donde fallamos es en el cómo hacerlo. Es importante el querer, pero ¿cómo hacerlo? Ese es el tema aquí. Veamos todos, veamos todo la oración modelo. Está en Mateo 6, del 9 al 13. Lo voy a leer seguido. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La semana pasada hicimos la primera nivel de entendimiento con respecto a esta oración. Ahora estamos en el siguiente. Hay 6 elementos en que está dividida esta oración modelo. Los vamos a enunciar rápidamente como recordatorio y luego se expandirá sobre cada uno de ellos. Bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es la primera de las 6. Esta etapa tiene la meta de enfocar nuestra atención en la relación con el Padre para que tengamos confianza. Ese es el propósito. A la vez que señala la santidad de Dios para que tengamos reverencia. Es una combinación. Es enfocar nuestra atención en la relación con nuestro Padre, con nuestro Papá, a la vez que señala la santidad de Dios para que tengamos reverencia. Es una etapa de alabanza a Dios por la redención y la comunión que ella produce por medio de Cristo. La redención que se produjo por medio de Cristo. Segundo, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El propósito de esta segunda etapa es el de centrar nuestra atención en lo que es importante para Dios, estableciendo así nuestras prioridades correctas. Si Él es rey y estamos pidiendo que venga su reino, queremos que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, aquí también en nosotros, en nuestra vida, familia, en nuestra ocupación, en nuestros
mover en nuestro país. Todo eso es lo que estamos orando. Bien, tercero, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí manifestamos nuestra diaria dependencia de Dios y a la vez nos apropiamos de su provisión. Algo que sucedió con el pueblo de Israel, a propósito de esto, es que dejaron de depender de Dios en este sentido. Ellos decían, ¿para qué lo necesitamos? Nuestras propias fuerzas, nuestras capacidades, nuestra inteligencia y nuestra habilidad nos dan lo que necesitamos y más riquezas que lo que podemos recibir de Dios, sin saber que todo lo que recibimos viene de Dios. Todo lo que recibimos viene de Dios. Por eso es que debemos estar atentos. El pueblo de Israel se perdía. El pueblo de Israel cuando en la época después de Josué y desde Moisés, desde que salieron de Egipto, se perdían viéndose a sí mismos en la humanidad que tenían y sus esfuerzos personales. Ellos tenían a Dios como alguien que estaba allá arriba de la montaña, pero nosotros estamos aquí abajo y nuestras habilidades son suficientes para alimentarnos. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una parte importante de la oración y es una parte vital porque estamos reconociendo que el perdonar no es una opción. El perdonar está incluido en la oración modelo que Jesús nos enseñó. Después de poner a Dios en primer lugar, luego nos colocamos nosotros en una actitud y posición correcta ante Él, humillándonos, pidiéndole perdón. Y pasamos a corregir nuestra relación también con el prójimo. La semana pasada vimos un ejemplo y pues ya está claro en el video anterior. Quinto, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta etapa de la oración se reconoce la actividad de un enemigo que quisiera hacernos caer. Ya vimos que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por nadie, pero nosotros de nuestra propia concupiscencia, cuando nos acercamos, cuando nos alejamos de Dios, inmediatamente nos alejamos y empieza la vieja naturaleza a tomar poder y lo que provoca es que finalmente entremos en tentación, en pecado, y esto no es estático. Esto es una caída libre, casi una caída. Si no es inmediata, es paulatina, pero muy inclinada, alejándonos de Dios. Pero al mismo tiempo se declara que la victoria está en la comunión con Dios, no en batallar contra el enemigo. No se trata de estar peleando siempre contra el enemigo y luchando y llenándonos la cabeza, porque lo que va a hacer es provocarnos para que perdamos el tiempo de estar en comunión con Dios, porque estamos luchando contra el enemigo. Aquí está muy claro, líbranos del mal. Líbranos. Por supuesto que habrá ocasiones en que hay que resistir al diablo. Resistir al diablo y huirá de vosotros, dice el Señor, dijo el Señor. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Nos dio armas espirituales también para combatir contra el enemigo, por supuesto, pero lo principal no es tanto a que seamos por nosotros mismos esa habilidad. Recordemos que a fin de cuentas todas las armas que nos dio, tanto el escudo como el yelmo, como la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, todas es por tener una relación con Dios, por tener la palabra de Dios viviendo en nosotros y el Espíritu Santo guiándonos. Solamente. No es por nuestros méritos ni habilidades. Es por qué tanto hay de Dios en tu vida. ¿Qué tanta relación hay con Dios? Si estás oyendo su palabra, si estás leyendo su palabra, estás escuchándolo y estás alimentándote, transformando tu mente, transformando tu entendimiento para luchar contra lo que realmente debemos luchar y no perder el tiempo, porque va a amenazarnos, va a tratar de mantenernos tan enfocados en la lucha con la guerra espiritual que nos olvidamos de la relación espiritual con nuestro Padre.
6, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Empezamos con alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la última parte dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Aquí se declara la victoria total, final y absoluta de Dios. Total. Por lo que el círculo se cierra y volvemos a la actitud de alabanza, lo que comentaba, y gratitud con la que iniciamos. Damos una vuelta. Empezamos, vimos toda la forma de orar de cada uno de los otros 4. Son 6. El primero es Padre Nuestro, el último es porque tuyo es el reino. Los 4 internos son las peticiones. Padre Nuestro que estás en los cielos. Bien. Esta declaración debe traer a nuestra mente la realidad del por qué podemos llamar a Dios nuestro Padre. ¿Por qué podemos llamar a Dios nuestro Padre? Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos que pensar, a ver, ¿qué me hizo un hijo de Dios? ¿Cómo llegué a ser un hijo de Dios? Cuando estoy diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, por supuesto que es por el sacrificio de Cristo. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo que hablaba, del tiempo cronológico que hablaba, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta es la clave. El sacrificio de Cristo, desde el momento en que Él se encarnó, Él tomó un cuerpo como el nuestro para venir a redimirnos, a liberarnos. Y desde ahí, cuando lo recibimos, pasamos a ser adoptados dentro de muchas otras bendiciones. Y esto es en Gálatas 4:5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Aquí es donde está la adopción de hijos. Por eso le llamamos Padre nuestro que estás en los cielos. Repito, no es méritos, no es por ser buena gente, no es porque somos muy santos, porque nada que ver. Al contrario, éramos rebeldes, apartados de Dios, como dice Pablo, queriendo hacer el bien. Hay esta ley, que el mal está en mí. Bien. Mirad cuál amor, dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, atendamos aquí a esto. El amor del Padre, el amor de Dios, fue enviar a Jesús. Ya saben, Juan 3:16, que todo el mundo lo sabe, pero muy claramente, y me gustaría que muchos más versículos estuvieran en esa posición de memoria en cada uno. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien. Amados, dice el versículo 2, ahora somos hijos de Dios. Todo esto está relacionado con Padre nuestro que estás en los cielos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estamos ahora en un proceso de renovación. Estamos siendo renovados por medio del Espíritu Santo para que si andamos en obediencia, buscando la voluntad de Dios, conforme a su palabra, en la dirección del Espíritu, lo que estamos haciendo es, estamos siendo renovados. ¿Hasta qué? Hasta llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a llegar a ser como el Hijo de Dios. Por eso seremos semejantes a Él, como dice acá. Esa declaración de Padre nuestro que estás en los cielos quita todo complejo de inferioridad, de inseguridad, de religiosidad, de ritualismo y de duda. Todo esto debe salir de tu mente. Estamos hablando de que la renovación debe estar en nuestra mente, y la oración que nos enseña Jesús, la oración llamada modelo, hace que toda esa basura, cuando entra el agua de su palabra, saca toda la basura, toda la corrupción, todas las mentiras y el engaño y toda la maldad que estaba en la medida que estamos entendiéndolo y renovándose nuestro entendimiento por medio de la gracia del Espíritu.
y nuestra atención a la palabra. Por eso tenemos libre albedrío, pero libre albedrío que si lo usamos tal como dice la Escritura, vamos a tener una mente cada vez más renovada. Por eso no depende cuánto tiempo tengas en el Evangelio. ¿De qué depende entonces? Depende de qué tanto te has renovado, de la madurez espiritual que estás adquiriendo porque oíste, obedeciste, te llenas de su palabra, obedeces, meditas en su palabra, estudias su palabra y obedeces su palabra. Eso te va sacando toda esa basura que traemos adentro, que nos fue enseñada y que es necesario quitarla, porque si no lo hacemos, el Señor nos da todo lo que necesitamos. Aquí está, por gracia, por gracia. Pero ¿qué hacemos nosotros? O lo tomamos esa gracia y la aplicamos, o simplemente decimos, no, yo así le doy, así está bien. Yo hago lo que todos hagan. Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estas declaraciones, cuando las recibimos y decimos, bueno, esto es algo que Dios dice, son promesas de Dios. Son promesas de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados por medio de Jesús. Por medio del amado, por nuestro Señor Jesucristo, llegamos a nuestro Padre. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nos está hablando de la oración. Nos está hablando del plan de Dios para tu vida y mi vida. Que no se van a cumplir muchas cosas inmediatamente. Puede haber respuestas que digan sí, espera, un no, porque te va a hacer daño. Puede haber muchas respuestas, pero todo obedece a un plan de bendecirnos, porque los planes de Dios son para bien y no para mal, para darnos todo aquello que esperamos, la esperanza de sus promesas, por supuesto. Al decir Padre Nuestro y considerar lo que eso implica, debe de haber una expresión sincera de alabanza y de adoración. No es solamente Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando tenemos todo esto, cuando está alimentado todo esto que acabamos de ver antes de esta pantalla, todo eso nos va a hacer explotar en una expresión de alabanza y adoración por todo lo que sucedió. No hay lugar para inhibiciones ni para orgullo disfrazado de humildad, tampoco. Tenemos la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo orgulloso por todo lo que ha logrado espiritualmente, por quién era, porque conocía de pie ante Dios, casi hablándole como diciendo gracias por quien soy, gracias por lo que he hecho prácticamente. Y el publicano, humildemente, Señor, no soy digno, Señor, no soy digno. He hecho muchas cosas malas, reconozco que soy pecador. Y Jesús dijo, el publicano, este hombre salió justificado, mas el fariseo no. ¿Por qué? Porque se humilló. Y Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Ni para decir que no se sabe cómo alabarle, cómo declarar que solo Él es digno y expresarle nuestra adoración. Todas las anteriores, Padre, por lo que hiciste, Padre, porque enviaste a tu Hijo, porque siendo nosotros rebeldes, Señor, nos viste y nos amaste. Nos elegiste de entre multitudes para ser salvos. Nos adoptaste como hijos y nos diste muchas bendiciones espirituales. Toda bendición espiritual, dice Efesios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Salmo 48:10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor, o tu alabanza en este caso, hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Dios se revela a nosotros en diferentes nombres, por lo menos 8 nombres compuestos de Jehová. Y ahora vamos a entrar con esa parte del Padre nuestro que estás en los cielos.
Hay 8 nombres que describe la Escritura a través desde Génesis para adelante. Y cada uno de estos nombres manifiesta la respuesta a las necesidades humanas. Esos nombres nos van a dar a entender que Dios cubrió todas tus necesidades. Por eso dice, no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Por lo tanto, una forma de interpretar esta porción sería el de alabarle por cada una de estas manifestaciones de su gracia y amor a favor nuestro. Quiero decir que, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, Jehová Jireh, el Señor nuestro proveedor, y alabarle por su provisión. La porción de 1 de Juan 3 continúa diciendo en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Eso nos lleva a la segunda parte de la oración. Santificado sea tu nombre. Y leyendo nuevamente, 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Sed santos como yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Santificado sea tu nombre. Santificar, significa separar algo para uso especial o correcto. Separarlo. Sacarlo de la multitud, sacarlo de donde está y santificarlo. Al hablar de santificar el nombre de Dios, estamos hablando de ponerlo en un lugar separado, único, que le corresponde, que realmente le corresponde a él. Dios revela parte de su naturaleza y relación con nosotros por medio de 8 nombres compuestos. Hay más nombres, pero aquí nada más vamos a analizar, vamos a profundizar en 8 de ellos. Cuando tenemos una necesidad, mencionamos los títulos doctor, abogado, etc. Y al hacerlo, se nos viene a la mente alguna persona que conocemos que desarrolle esa función. El doctor fulano, el licenciado tal, el ingeniero tal, cualquiera. Dios quiere, al mencionar su nombre, lo identifiquemos como el que suple todas nuestras necesidades. Por eso fue que cuando se reveló a Moisés le dijo, yo soy el que soy, implicando que cualquier necesidad, relación, pregunta, etcétera, Él es la respuesta. Él es el que es. Éxodo 6:3 dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Aún todavía no, hasta que llegó con Moisés, yo soy el que soy. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron, asociando así su nombre Jehová con su pacto. La promesa del pacto incluye beneficios materiales, emocionales, físicos y, por supuesto, espirituales, que en la escala es más importante, pero todos los demás están incluidos. Tales como menciona Deuteronomio 28:1-14, bendiciones por la obediencia. Ahí está descrito en Deuteronomio, no lo voy a reproducir aquí, son 14 versículos. Todas esas son bendiciones por ser obediente que se les dieron a Moisés para dárselas al pueblo de Israel. Aquí aparecen algunos nombres de Dios. Como les dije, no vamos a tocarlos todos, pero viene el nombre y el significado en esta pantalla. Se va a quedar aquí en el video por si quieren verlo, pero vamos a partir de la semana que entra, ya se nos terminó el tiempo, a partir de la semana que entra, vamos a ver esos 8 nombres que van a llenar las necesidades que están incluidas cuando oramos Padre Nuestro, pero no exclusivamente, podemos tomar todas las nombres del Señor, como Él se identificó, como Él quiere que lo veamos, quién es, debe ser para nosotros. Por eso es Padre Nuestro que estás en el cielo. Y eso nos va a llenar cuando veamos la definición, cuando veamos, examinemos cada uno del significado de los nombres que Él se dio, Él mismo se identificó. Vamos a entender cómo
lo que implica quién es nuestro Padre Celestial. Vamos a terminar aquí porque vamos a orar. Bien. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Cada vez vamos a ir teniendo más comprensión del significado de por qué se dice la oración modelo. ¿Por qué decidiste enseñar con 6 frases lo que significa orar? No es porque siempre se deba orar con ellas, lo entendemos, pero es la base, es el bosquejo, es el resumen de lo que es el índice, se puede decir, de lo que debemos tomar, pero el significado es amplio, muy amplio. Apenas estamos tocando el Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, pero es profundo y vamos a ver con los nombres que tú mismo, con los que te identificaste, aquellas cosas que suplen toda necesidad espiritual, física, emocional, material, toda necesidad en relaciones, en victorias a través de tal vez luchas, tal vez debemos ser firmes, que va a haber pruebas, lo sabemos, que en el mundo tendremos aflicción, lo sabemos, pero tú dijiste, no temáis, yo he vencido al mundo, pero como nosotros confiamos y dependemos de ti, Señor, por eso es que podemos tener paz. Por eso es que todas nuestras aflicciones, todos nuestros afanes, vamos a ponerlos delante de ti. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias a nuestro Padre. Y Él las recibirá y actuará conforme a esto. Gracias, Señor, porque esto hará que nuestra mente permanezca, nuestros pensamientos permanezcan enfocados en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, que esto sea un alimento en el cual nos va a dar todavía más valor y más poder en la oración, porque cuando lo hacemos de esta manera, estamos reconociendo tu grandeza, no solamente diciendo, sí, gloria al Padre, gloria a ti, gloria a Dios, sí, Dios es poderoso, gloria y alabanza para el Señor, sino ver en toda su magnitud quién eres, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oro por los enfermos, Señor. Oro porque tú nos enviaste a sanar enfermos. Nos enviaste a sanar enfermos. Y también a través de la oración intercedemos por los hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas que estén enfermos. Señor, te pedimos que les reveles si hay algo que deben hacer o dejar de hacer, porque tú nada es sin beneficio. Todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú oyes la oración de aquellos que te aman. También te pedimos, Señor, y en esas enfermedades están enfermedades del cuerpo, enfermedades emocionales, enfermedades del alma, enfermedades de todo tipo, Señor. Y aún si están batallando en lo espiritual, si hay una lucha espiritual, Señor, que puedan tener las armas necesarias a través de llenarse de tu palabra para combatir, resistir al diablo y huirá de nosotros. Gracias, Señor, también porque tú tienes cuidado de aquellos hombres y mujeres que están privados de su libertad y estás alimentándolos y les estás dando de tu gracia, de tu poder, de tu sabiduría y de tu bendición para que salgan y sean testimonio de cómo en medio de esa prueba han crecido, han madurado. Ahora son más sabios y más entendidos en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que están pasando necesidades. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Te pedimos que ellos puedan dar los pasos necesarios para que aprendan cómo depender realmente de ti y recibir la bendición. Y que eso no sea motivo para alejarse, el no recibirlo como ellos esperan, sino que sean pacientes en esperar
para recibir aquello que tú les has preparado. Gracias por todos los que están diezmando, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque están sembrando y tú conoces lo que hay en cada corazón y tú ves aquel que da con su corazón y como viste a la viuda que echó todo lo que tenía y los otros lo comparaste con los otros que las obras eran lo que daban. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendícelos y bendice a toda la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien.